fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
El Señor les bendiga, amados. Bienvenidos a este nuevo servicio de su iglesia Puerta de Esperanza. Queremos mandar un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan en este precioso domingo y también a aquellos que a la distancia en otros países también están pendientes de escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Seguimos orando por protección de cada uno de nosotros, amados, para que el Señor guarde nuestras vidas de toda esta tempestad que se ha venido sobre el mundo, toda esta epidemia, que el Señor ponga su mano en nuestros cuerpos, que guarde nuestra salud, nuestra integridad y que guarde también a nuestras familias. A medida hemos venido estudiando en nuestros devocionales diarios el profeta Isaías, hay un tema que es recurrente y es el tema del establecimiento del reino de nuestro bendito Dios, de nuestro bendito Salvador aquí sobre la faz de la tierra. Y siempre el profeta Isaías, o la manera como el Señor aborda al profeta Isaías, es a decirle que la esperanza de redención final que tiene la nación de Israel, y todas las naciones de hecho, es el establecimiento de ese reino. Y por eso es tan importante conocer de qué se trata ese reino, qué va a haber en ese reino, seremos nosotros los redimidos también partícipes de ese reino, y cuántas preguntas que surgen alrededor de lo que Dios tiene que decirnos alrededor del reino. Y como es un tema demasiado amplio para poder cubrirlo en una sola sesión, el día de hoy vamos a tratar simple y sencillamente de los eventos que preceden a la inauguración de ese reino celestial. Porque sí, hay eventos proféticos bien establecidos, bien revelados en la palabra de nuestro Dios, donde podemos darnos cuenta cuáles son esos eventos que van a anteceder, que van a ir dando la dirección para que sepamos que el reino de nuestro Dios está pronto a establecerse. Hay muchas cosas, muchos eventos proféticos que tienen que suceder. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia es uno de esos eventos próximos que todos los hijos de Dios esperamos ser parte de, y también recibir a nuestro Señor Jesucristo, conocerle cara a cara, porque ahora le vemos nada más como por los ojos de la fe. Pero un día la promesa de nuestro Dios es que nuestros cuerpos serán transformados para verle a Él cara a cara tal como Él es, y ese día será glorioso. Pero eso es nada más uno de los eventos proféticos a realizarse. Luego sabemos, después de la partida de la iglesia, queda un periodo de tribulación, al cual la Escritura le llama la gran tribulación. Y se van a ir desarrollando eventos proféticos donde Dios, de una manera recurrente pero intensa, va a ir multiplicando los dolores de castigo para este mundo, hasta que a la culminación de esta tribulación venga Él y establezca su reino sobre la faz de la tierra. Veamos la palabra de nuestro Dios, lo que tiene que decir nuestro Dios a través de su palabra en cuanto a cuáles son esos eventos que van a preceder la inauguración del reino de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, para tomarlo como base y para que veamos que no solamente el profeta Isaías habla de este reino, sino también los profetas del Nuevo Testamento, también los apóstoles del Nuevo Testamento, también siervos que fueron inspirados por Dios para hablar de estas cosas futuras, que por ser palabra de Dios debemos creerlas y debemos tomarlas muy en serio, porque son parte de la revelación de ese programa que Dios tiene para los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 a 6 dice su palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el período que durará sobre esta tierra el reino de nuestro bendito y soberano Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años,
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vuelve nuevamente a dar el plazo de duración de ese reino sobre la faz de la tierra, 1000 años. No termina ahí. Está el reino eterno, posterior al reino milenial. Pero el Señor tiene un programa a desarrollar en este reino, que es el reino que ha venido profetizando el profeta Isaías en este libro tan importante que estamos estudiando. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Bendito y soberano Dios, gracias por esos planes que tú tienes, Señor, por esos pensamientos que son de bien para nuestras vidas, como dice tu palabra. Gracias porque por tu misericordia, por tu gran amor, por tu gracia, Señor, somos parte integral de ese plan profético que tú tienes. Y te damos gracias por nuestra redención. Y te damos gracias, Señor, por nuestra ciudadanía celestial. Y porque por tu gran amor y por tu misericordia, nosotros juntamente reinaremos también contigo cuando establezcas ese reino milenial sobre la faz de esta tierra. Pedimos el auxilio de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para que sea Él el que dirija este estudio de tu palabra y que sea tu palabra la que traiga revelación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuáles son esos eventos previos que la Biblia nos narra y más o menos en el orden en que se irán dando antes del establecimiento del reino de nuestro bendito Salvador? La primera, uno de los grandes eventos que sucederán después de que la iglesia sea levantada, que sea arrebatada, es la manifestación del anticristo. El anticristo, tal como su nombre lo expresa, tal como es la revelación de nuestro Dios para nosotros, será totalmente lo opuesto, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto también nuestro enemigo. Será el líder a nivel mundial que se levantará respaldado por las naciones de esta tierra, pero también gozando del respaldo del enemigo, de Satanás. Y se levantará el anticristo, se levantará el falso profeta para engañar a este mundo, pero el Señor tiene un plan específico dirigido para este tiempo. Y leamos lo que dice la Escritura acerca de este evento, de esta realidad que nos narra el plan profético de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 9, dice su palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ese es el Espíritu Santo de Dios morando en la vida de los creyentes, que detiene la manifestación del enemigo, del anticristo en esta vida. Y por eso es que es necesario que la iglesia sea arrebatada para quitar ese impedimento y que el anticristo se pueda manifestar en su totalidad sobre la faz de esta tierra. Y dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, no estamos hablando del arrebatamiento. En el arrebatamiento el Señor se mantiene en el aire y ahí es cuando los muertos en Cristo y los que vivamos seremos transformados. Los muertos resucitarán para reunirnos con el Señor. Pero después de que se cumpla ese plazo de ira, de que la ira de Dios se derrame en este mundo, entonces el Señor aparecerá y el mismo Señor Jesucristo se encargará de derrotar a este enemigo, a la manifestación del mal en su máxima expresión. Lo derrotará con el resplandor de su venida, dice la palabra de nuestro Dios. Pero es un hecho de que el anticristo tiene que manifestarse antes de que venga el establecimiento del reino de nuestro Dios. Otro segundo evento que es importante que nos narra la Escritura es la guerra de Armagedón. El anticristo, a medida va ganando protagonismo, incluso dice la Escritura que hará un pacto con Israel y los israelitas lo esperarán como que si es el Mesías prometido. Pero el plazo de paz que ha sido tan esperado por Israel será un fraude total, porque habrán inmediatamente guerras por todos lados. Si hay una guerra
que está profetizada en la Escritura, que es la guerra de Armagedón, donde las naciones alrededor de Israel se juntarán para pelear, en este caso, contra nuestro Señor cuando Él venga en gloria. Y dice la Escritura que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y está narrada esta guerra en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. Y dice la Escritura: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el Valle de Megiddo. Ahí se concentrará una guerra en contra, todas las naciones en contra de Israel, donde el Señor directamente intervendrá para juzgar, para derrotar a todas estas naciones, y será la última vez que naciones extranjeras pisotearán la tierra de Israel. Pero esta es esa guerra antes del establecimiento del reino de nuestro bendito Salvador. Y luego el evento que todos esperamos también, junto con el arrebatamiento de la iglesia, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Esto es cuando el Señor disponga ese día, ese glorioso día, cuando Él disponga su programa profético para venir a esta tierra. Regresará con nosotros, con cuerpos ya redimidos, nosotros sin poder ver corrupción nuevamente, para establecer acá su reino. Pero su venida no será como la venida primera, que nació en un pesebre de una manera humilde. Esta segunda venida será con mucho poder y con mucha gloria. Leamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación es todo ese periodo de tiempo que sabemos a través de otros pasajes de la Escritura que se trata de un periodo profético de 7 años. La iglesia es levantada, el anticristo se manifiesta. En todo ese periodo de 7 años hay diferentes manifestaciones de la ira de Dios. La culminación de todos esos eventos será con la guerra que se hará en el Valle de Megiddo, y entonces, cuando las naciones estén alrededor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y por eso dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y mire lo glorioso de ese regreso de nuestro Dios. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Será tanta la gloria de nuestro Dios que opacará al mismo sol y a la misma luna. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro. El Señor, cuando Él venga a establecer su reino, una de las primeras cosas que hará será el reunir a sus escogidos. Sus escogidos ya no está hablando de nosotros, está hablando de aquellos santos de ese periodo de tiempo que no van a permitir que el sello de la bestia sea puesto o en su mano derecha o en su frente. Van incluso hasta ofrendar sus vidas, en el caso de algunos de ellos, para probar su fe, para probar que no son de este mundo, que le pertenecen al Señor. Y muchos de las personas que vivan serán esparcidos, serán perseguidos por el anticristo por todos lados, por todas las naciones. Y el Señor en su venida
Él hará que los ángeles vengan y reúnan a todos esos escogidos, israelitas, no israelitas, gente que creyó a ese mensaje que será predicado por esos 144,000 señados israelitas del que el Señor habla, y serán reunidos por los ángeles para estar presente en la inauguración del reino bendito de nuestro Señor. Además, dice Zacarías capítulo 14, hablando siempre de la venida de nuestro Dios, en los versículos del 1 al 4, dice la Escritura lo siguiente: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y dice el versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este pasaje de Zacarías describe precisamente nuevamente esa batalla que el Señor librará en contra de todas las naciones que suban en contra de Israel, y específicamente en contra de Jerusalén. Y el Señor será propicio para su pueblo en ese momento, en ese instante estipulado por Dios para derrotar a las naciones. Y cuando Él regresa en gloria, así como partió un día de este mundo para ascender a los cielos, así mismo ese mismo Dios glorioso regresará y posará sus pies en el monte de los olivos para venir a entrar al templo que le pertenece a Él, a la adoración que solamente le pertenece a Él, a reunir a sus escogidos para dar paso a la inauguración de ese reino glorioso predicado por los profetas en el Antiguo Testamento y también por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, nos habla también acerca de ese evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor. Versículo 11 del capítulo 19 y de ahí en adelante dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, y su nombre es el Verbo de Dios, como lo decía el apóstol Juan en ese glorioso evangelio, donde nos dice que ese Verbo ya existía antes de que el principio de todas las cosas, y que ese Verbo era con Dios, y que ese Verbo es Dios. Por eso se le llama a nuestro Señor Jesucristo el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, esos somos los redimidos de nuestro Dios, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a ser arrebatados antes del comienzo de la tribulación para gozar de las bodas del Cordero en los cielos. Pero cuando termine ese plazo de la tribulación, entonces vendremos a esta tierra junto con nuestro Señor Jesucristo, vestidos de lino fino, porque esos son los vestidos de la esposa del Cordero de Dios. Y dice la Escritura que a la iglesia, a los redimidos, se le ha permitido vestirse de lino fino, que son las obras agradables delante de nuestro Dios, las obras que hacen los santos, que hemos conocido a nuestro bendito Redentor. Y dice el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No habrá más otra autoridad superior manifiesta a los seres humanos sobre la faz de la tierra por todas las naciones que esa manifestación gloriosa del gobierno y de la autoridad bendita de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Un evento más, y que es importante también que lo sepamos, porque usted me preguntará: bueno, pastor, ¿y qué pasará con los santos del Antiguo Testamento? Cuando ellos resucitan también, resucitarán los santos del Antiguo Testamento para tomar posesión también del reino de Dios. Y la voluntad de Dios es que sí. Y ya en el Antiguo Testamento el Señor había revelado que esta es su voluntad y que este es su programa profético para los santos del Antiguo Testamento. Y estamos hablando de Moisés, estamos hablando de David, estamos hablando de Daniel, y específicamente la porción de la palabra de Dios que vamos a leer en esta oportunidad es Dios hablando a Daniel. Y en ese último capítulo de Daniel, en los versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: en aquel tiempo, y está hablando del tiempo después de la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor está hablando de ese programa de resurrección establecido para que antes de la inauguración de ese reino milenial, también los santos del Antiguo Testamento, aquellos que esperaron la venida de nuestro bendito Redentor, aquellos que de lejos vieron las promesas de Dios, algunos de ellos ni siquiera entendieron toda la revelación que Dios les estaba dando acerca de la venida del Mesías prometido, de nuestro Redentor, del Cordero de Dios que venía a quitar el pecado de aquellos que nos apoyáramos en Él, que confiáramos en su sacrificio para salvación de nuestras almas. Entonces esos santos del Antiguo Testamento serán despertados del polvo y vendrán junto con los redimidos, con la iglesia, juntos a tomar posesión del glorioso reino de nuestro Dios. Y mire esta palabra tan específica que Dios le da a Daniel. Daniel es un gran hombre de Dios, aunque fue un estadista de profesión, también es un profeta de Dios. A través de lo que Dios reveló a su vida, nosotros sabemos acerca de los reinos que se establecieron en este mundo, el orden de cómo iban a seguir los reinos de este mundo. Pero más allá de esos reinos que iban a ser establecidos en este mundo, el Señor también le reveló acerca del reino milenial, del reino eterno también que iba a ser establecido sobre la faz de esta tierra. Y Daniel, queriendo alimentar su curiosidad, y en esa conversación donde Dios le está revelando a él estas cosas tan sublimes, tan importantes, tan fuera de serie para Daniel, porque él no está entendiendo completamente la revelación que está teniendo, y le dice Daniel: basta, esto es todo lo que la revelación que va a haber para ti, pero debes saber una cosa. Y en el versículo 13 del capítulo 12 dice lo siguiente: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y al igual que Daniel, muchos santos del Antiguo Testamento también se nos unirá. Y qué fiesta más gloriosa será el reunirnos todos juntos para establecer el reino bendito de nuestro Señor sobre la faz de la tierra. Un reino único, un reino que es imposible que un hombre pueda llegar a tener sobre este mundo. Todos los gobiernos de los hombres siempre hacen ciertas promesas al pueblo, mas sin embargo quedan con muchas deudas porque las necesidades son diferentes, son muchas las necesidades, mas sin embargo en el reino de nuestro Dios todas esas necesidades
incluyendo la necesidad tan importante de justicia que tenemos los seres humanos sobre la faz de esta tierra, serán también parte importante de las características del reino bendito de nuestro Señor. Isaías capítulo 26, versículo 19, habla también de la resurrección de estos santos del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor está hablando en este pasaje de Isaías que estudiamos recientemente, dice que hay gente que tendrá que morir para no volver más, pero que hay ciertos muertos que tienen que regresar a la vida para poder gozar del reino de nuestro bendito Señor. Y dice, versículo 19 del capítulo 26 de Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué glorioso el reino bendito de nuestro Dios. Y con solo estos pasajes que leíamos, lo que debemos anhelar en nuestros corazones, primero es que el Señor venga ya por nuestras vidas, que venga por nuestras familias, que nos vamos todos juntos a gozar de su presencia, pero también el anhelo de nuestros corazones debe ser: Señor, yo quiero ser parte importante, quiero ser parte fundamental de ese reino tuyo, de ese reino glorioso que tú vas a establecer. Hay un evento más que es importante que lo sepamos, y es el juicio y la condenación del anticristo. Y dice Apocalipsis capítulo 19, versículos del 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esto es cuando el Señor venga por segunda vez, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, y aquí está la captura, la condenación de la bestia y del falso profeta y su posterior juicio, que había hecho, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué tremendo oponerse a la autoridad de nuestro Dios, el anticristo, las naciones que han sido engañadas. Y sí, hay un evento final que debemos decirlo en esta ocasión, y es el juicio a las naciones. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las naciones serán juzgadas, y habrá un elemento sumamente importante que será la base del juicio, y serán aquellas naciones salvas, aquellas naciones que ayuden a los perseguidos por el anticristo, ya sean judíos o sean gentiles que están huyendo del yugo de la persecución para no dejarse poner el sello de la bestia. Y sin embargo, aquellos que vieron la necesidad, naciones, personas que vieron a esta gente necesitada, o mejor dicho, porque es un evento futuro, que van a ver a esta gente necesitada, no levantarán ni un dedo, y el Señor les dirá: yo no les conozco a ustedes, y los separará y los condenará por no ayudar a la nación de Israel y a los redimidos del Señor. San Lucas 13, 31 al 35 dice:
Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aquí está el llanto de nuestro Dios, expresado en esa visita que hizo al Monte de los Olivos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos, aquellos que no dejaron ponerse su marca porque no creyeron en la falsedad del anticristo, dirán estas palabras cuando vean la manifestación de nuestro Dios: bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros somos parte de ese reino glorioso. Dice el Señor que debemos luchar. Ya nuestra salvación está garantizada porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero nuestra posición en el reino es lo que estamos luchando. Continuemos haciendo el bien. Continuemos practicando la justicia. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de ejercer nuestro ministerio. No nos cansemos de orarle al Señor, de pedir su dirección. Sé que a veces faltan fuerzas. Sé que a veces hay desánimos. Pero no nos cansemos. Sigamos adelante, porque nuestra redención está muy cerca. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.